Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. 147 de los 193 estados que componen la ONU reconocen al Estado de Palestina. Eso representa aproximadamente el 75% de la comunidad internacional. España, Irlanda, Noruega fueron los últimos estados occidentales que dieron ese paso, al que en breve se va a sumar Francia. Su presidente anunció ayer que va a hacer el anuncio oficial durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que será en septiembre. Afirma Emmanuel Macron que no hay alternativa y que la necesidad urgente de hoy es acabar con la guerra en Gaza y rescatar a la población civil. Vamos a París, Lucía Riera. La paz es posible y no hay alternativa. Son los dos principales motivos de la decisión de Macron, que ha dicho que será en septiembre cuando en una alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas anuncie el reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina. Era algo que había prometido que haría hace meses, pero la guerra entre Israel e Irán cambió sus planes. Ahora Francia se va a sumar a los 148 estados, entre ellos España, que ya reconocen el Estado de Palestina contra el criterio de Estados Unidos e Israel. En el comunicado que ha compartido en sus redes sociales, el presidente Macron adjunta la carta que ha dirigido al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la que dice que debemos implementar de inmediato un alto el fuego, liberar a todos los rehenes y brindar ayuda humanitaria masiva a la población de Gaza. En esa carta hace también referencia a la conferencia internacional que Francia copresidirá con Arabia Saudí para relanzar la solución de los dos estados para Palestina e Israel. Esto pasa, dice, por construir, desmilitarizar el Estado de Palestina y asegurar su viabilidad. Sobre el terreno, la verdad es que la situación humanitaria en Gaza sigue empeorando. Israel mantiene el bloqueo a la entrada en la franja de hasta 6.000 camiones con ayuda humanitaria que esperan en Jordania y Egipto, mientras el responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Lazzarini, afirma que los gazatíes son, esto es textual, cadáveres andantes. Las autoridades médicas de Gaza cifran ya en 113 los fallecidos por desnutrición en la franja. De hecho, según los últimos datos de la UNRWA, 1 de cada 4 niños en Gaza está desnutrido en su capital, en la ciudad de Gaza, y los casos no dejan de aumentar a diario. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. Netanyahu mata de hambre a los palestinos de Gaza, mientras Europa apenas se revuelve contra lo que algunos estados y muchos expertos califican como un genocidio en tiempo real. El exresponsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, estuvo anoche en Hora 25 hablando sobre la pérdida del alma de Europa por su pasividad ante los crímenes de Israel, y también se pronunció sobre la política de rearme del continente ante la amenaza de la Rusia de Putin. Sobre eso, dice Borrell que el 5% de gasto militar, que es lo que pide Trump, es exagerado, pero que el 2%, que es lo que propone España, se queda corto. Yo pienso que con el 2%, déjame que lo diga, no le quiero llevar la contraria al presidente, pero creo que para hacer lo que España necesita hacer en defensa, el 2% nos queda corto. ¿Sí? ¿Muy corto? El 5% es una exageración, el 2% me parece que si hay que hacer todo lo que hay que hacer, no sería suficiente. Así empieza el viernes, hoy es 25 de julio. Vamos a seguir tirando del hilo económico porque España ha superado por primera vez la cifra de los 22 millones de trabajadores. Es una cifra que nunca se había visto en nuestro país. Y la razón fundamental que explica esta subida de la ocupación es el aumento de las contrataciones por la temporada de verano. Solo entre abril y junio se crearon 500.000 de puestos de trabajo, especialmente en el sector de la hostelería. Y eso ha ayudado a su vez a que la tasa de desempleo registre su nivel más bajo desde el 2008. El paro ha caído al 10,29%. Aún así, esa encuesta de población activa, la que conocimos ayer a las 9, señala también tareas pendientes. Por ejemplo, 1 de cada 4 jóvenes de menos de 25 años sigue buscando trabajo, el 25%. Estefanía Salvatierra. España registra máximo de empleo y una tasa de paro que no veíamos desde hace 17 años. En los últimos 3 meses se han creado más de 500.000 de puestos de trabajo y eso ha hecho que por primera vez se superen los 22 millones de trabajadores, rozando los 22,3 ocupados. Detrás de estas cifras está el efecto verano. La contratación estival sirve de impulso a un mercado laboral que se nutre del empleo que generan los chiringuitos, los bares y los restaurantes. Más del 70% de los nuevos empleos tienen detrás al sector servicios. Vale la pena destacar que aunque tenemos más temporales, la fórmula contractual que domina es la del contrato indefinido. La tasa de paro cae hasta el 10,3%, con 7 autonomías registrando pleno empleo. Destaca el caso de Baleares, que reduce esta tasa 8 puntos porcentuales, del 15 al 7%. Pero ojo, porque esta EPA nos sigue sacando los colores en lo que tiene que ver con el desempleo entre los menores de 25 años.
años. La tasa se sitúa en el 25%. En Frankfurt, el Banco Central Europeo decidió ayer mantener sin cambios los tipos de interés de referencia. Los mantiene en el 2% después de un ciclo histórico de recortes. El BCE acumulaba 8 bajadas de los tipos en poco más de un año, pero ayer su directora, Christine Lagarde, echó el freno ante el contexto excepcionalmente incierto, dijo, que se deriva de las disputas comerciales con Estados Unidos. Aún así, los expertos apuntan a que el BCE aún tiene margen para seguir bajando los tipos en los próximos meses. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No ha habido sorpresas después de 8 recortes en poco más de un año. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. El Banco Central Europeo ha echado el freno, mantiene los tipos de interés de referencia en el 2%, al menos hasta septiembre, que será cuando se volverá a reunir para tomar decisiones. Y es que el banco habló ayer de un contexto extraordinariamente incierto por las disputas comerciales. Risks to economic growth remain tilted to the downside. Y ha sido su presidenta, Christine Lagarde, la que ha advertido de que los riesgos geopolíticos siguen presionando a la baja el crecimiento económico. Con la inflación de momento controlada, pero con muchos factores que podrían desencarrilarla, los expertos apuntan a 1 o 2 nuevas bajadas de tipos para este año. El viernes que viene, el día 1 de agosto, les contaremos si finalmente se ejecuta el castigo comercial que Donald Trump prometió aplicar contra China y la Unión Europea en caso de que no lleguen a un acuerdo que satisfaga al presidente de Estados Unidos. Ayer mismo estuvieron en Pekín los líderes de la Comisión y del Consejo Europeo tratando de limar tensiones con Xi Jinping, al tiempo que Bruselas deja ya ver su disposición a ceder a Washington para evitar una guerra arancelaria de consecuencias imprevisibles. Y es en este contexto de incertidumbre cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, inicia hoy una visita oficial a China, en la que busca estrechar los vínculos económicos de Cataluña con ese país. Enviado especial a Pekín, Pol Valero, buen día. Buen día. Este es el segundo viaje de Salvador Illa al continente asiático después de su visita a Japón y Corea el pasado mayo. El objetivo principal es económico. Por un lado, atraer inversiones potentes a Cataluña y por el otro, abrir las puertas del mercado chino a los empresarios catalanes. Sin embargo, hoy el programa ha empezado con mucha carga institucional. Esta mañana, hora local, Illa ya se ha reunido con el vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional de la China y por la tarde se reunirá con el secretario del Partido Comunista en Pekín. En clave empresarial, en los próximos días, Illa tendrá encuentros con representantes de la tecnológica Huawei y visitará las fábricas de coches de Chery, que ha reflotado la marca Ebro en España, y de SEAT, que produce el Cupra Tabascan aquí en China y está sufriendo los aranceles de la Unión Europea. El fin de semana llega marcado por los coletazos del caso Montoro. Lo último es la decisión del juez que instruye la causa en Tarragona, que no considera como delito el hecho de que el exministro accediera a información fiscal concreta, detallada, confidencial, de rivales políticos, de figuras relevantes o periodistas. Entre ellas, el exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, el exvicepresidente, Rodrigo Rato, o el presidente de la Liga, Javier Tebas, además de periodistas que destaparon las primeras informaciones que ponían en duda la imparcialidad de Montoro. Los populares que tratan de desvincularse de este caso al tiempo que se muestran como una organización modélica después de la dimisión de la diputada Noelia Núñez, que ya saben, falseó su currículum en la web del Congreso. Dicen en Génova que esta renuncia contrasta con las formas que tiene el PSOE. No fue solo el Partido Popular quien recurrió en todo caso al despacho de Montoro. Red Eléctrica reconoce que pagó a Equipo Económico más de 1 millón de euros por sus servicios de asesoría entre 2010 y 2015 y asegura que ahora rompe el acuerdo en virtud de su código ético después de la investigación judicial que han abierto a Montoro y a sus colaboradores. Adela Molina. Red Eléctrica explica la ruptura del contrato en estricto cumplimiento de su código ético y su código de conducta de proveedores tras la investigación judicial abierta contra el despacho Equipo Económico por favorecer presuntamente a empresas, modificando leyes a la carta cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda. La empresa, cuyo accionista mayoritario es el Estado, ha comunicado este jueves el fin de ese contrato al despacho. Según el sumario del caso, que instruye un juez de Tarragona, Red Eléctrica pagó por sus servicios a Equipo Económico 1.300.000 euros entre 2010 y 2015. Otras energéticas también contrataron a Equipo Económico para presuntamente conseguir una legislación favorable. Destacan los pagos, como ya les contamos en la SER, de Abengoa, 4 millones, y Solaria, 1.700.000 euros entre 2012 y 2015, coincidiendo con los recortes a las renovables del gobierno de Rajoy.
Dos noticias del ámbito judicial. La primera, el varapalo que recibió ayer el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque vio rechazado el recurso contra el auto de procesamiento que lo tiene a punto de sentarse en el banquillo por presunto fraude fiscal. Dice la magistrada instructora de ese caso que existen claros indicios de que Alberto González Amador falsificó facturas para eludir el pago de impuestos en la declaración de la renta y que la investigación de Hacienda fue extensa y pormenorizada. Tras ver tumbados sus recursos, a González Amador aún le queda la posibilidad de recurrir en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid antes de que la jueza instructora ordene la apertura del juicio oral. Y la otra noticia es la decisión de la Fiscalía de Madrid de apoyar la apertura de una investigación a la exmilitante socialista Leire Díez por sus presuntas maniobras para recabar información que pudiera comprometer a la UCO que estaba investigando al entorno del presidente del gobierno, Pedro Jiménez. La Fiscalía de Madrid ha presentado escrito en el que apoya que el juez abra una investigación a la exmilitante socialista Leire Díez, que llegó a ocupar cargos directivos en empresas públicas bajo gobiernos socialistas. Esta causa se inició a raíz de una denuncia de la asociación Ultra Hazte Oír, que reclama a la justicia investigar las gestiones que presuntamente hizo Díez para recabar información comprometida de fiscales anticorrupción y agentes de la UCO con el objetivo de torpedear investigaciones judiciales sobre casos de corrupción. Este movimiento se suma al que hizo hace 2 semanas un segundo juzgado madrileño que pidió informe al fiscal antes de decidir si investigaba otra denuncia de la Escuela de Suboficiales de la Guardia Civil. A estas dos hay que sumar otras 2 denuncias por hechos similares que están en otros juzgados de Plaza de Castilla. En Valencia, la Guardia Civil tuvo que desalojar ayer a medio centenar de viajeros de un avión de Vueling por su conducta conflictiva a bordo antes de despegar. Iban hacia París. Se da la circunstancia de que varios de esos pasajeros eran adolescentes franceses que regresaban de un campamento de carácter religioso judío y que acusan a la aerolínea de prácticas antisemitas. Vueling asegura que ordenó su desalojo por su actitud altamente conflictiva al manipular el material de emergencia del avión y desoír las indicaciones de la tripulación, y que en ningún caso se ha tenido en cuenta la pertenencia de esos jóvenes a una u otra religión. Sin embargo, el gobierno de Israel ha ligado el incidente con el supuesto odio contra esos menores judíos que estaban cantando canciones hebreas en el avión. En fin, Radio Valenciana Talents, buen día. Bon día. El ministro israelí de la diáspora y lucha contra el antisemitismo, Amichai Chikli, en redes sociales atribuye a lo ocurrido una cuestión racista. Los jóvenes desembarcados son judíos y, según el ministro, fueron expulsados porque estaban cantando canciones hebreas y el personal de la tripulación les habría acusado de pertenecer a un estado terrorista, a Israel. Sin embargo, la Guardia Civil afirma que fue puro gamberrismo. Vueling es tajante, fueron expulsados porque su comportamiento comprometía la seguridad del vuelo. Mantenían una actitud disruptiva, manipulando el material de emergencia e interrumpiendo constantemente la demostración de la seguridad realizada por el personal de cabina. Y una cosa más, este viernes es el día en el que, si no hay ningún obstáculo que lo impida, Juana Rivas tendrá que entregar a su hijo de 11 años a su padre biológico, que tiene la custodia por orden judicial, a pesar de estar acusado de malos tratos en Italia. A esta hora de la mañana en Aragón saludamos a Mónica Farré. Hola Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Y en La Rioja, Beatriz Jordán. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos, Mónica, con la historia de una localidad de Huesca, en Graus. Buscan un récord Guinness con la parrilla más grande para celebrar la fiesta de la longaniza. Bueno, lo tienen ya, desde el año 1996, y es una parrilla desde luego de récord. 25 metros cuadrados y un peso de 875 kilos. Ahí se coloca este producto que es emblema de esta localidad, la longaniza. Previamente se ha preparado y se ha embutido en la calle ante los asistentes a esta fiesta declarada de interés turístico. Fíjate, Ángel Sin es maestro parrillero y suya fue la idea de este asador después de un pequeño fiasco en ese primer Guinness que consiguieron en 1996. Tuvimos un problema para cocer que nos costaba mucho. Nos reunimos los fabricantes, les dije, ¿queréis hacer una parrilla de 25 metros cuadrados? Adelante, me dijeron. Pesa 875 kilos. Y a eso añádele tú el embutido. Bueno, la parrilla y la longaniza se colocan sobre 1.100 kilos de carbón a 1 metro de altura para conseguir un asado perfecto. Pero lo más llamativo de todo esto, si esto no lo era lo suficiente, es el volteo, que ojo, hay que hacerlo con grúa. Y ese es uno de los momentazos de esta fiesta en la que se reparten más de 10.000 raciones de longaniza. Alguna, desde luego, os podemos guardar. Por la cuenta que te trae, Mónica. Beatriz, el municipio riojano de Albelda de Iregua ha convertido sus calles en un mapa de besos. Sí, se trata de una exposición fotográfica al aire libre bajo el nombre Regálame un beso, con imágenes reales de vecinos besándose en rincones significativos del pueblo. La idea nació de la asociación vecinal, elegir un lugar especial del casco antiguo, regalar un beso y fotografiarlo. La respuesta fue inmediata y personas de todas las edades se sumaron a esta iniciativa, eligiendo esos espacios que forman parte de su historia personal. Hay besos de pareja, besos entre amigos, entre abuelos y nietos, y cada
cada fotografía se ha colocado justo en el lugar donde fue tomada, en una fachada, en una esquina, en una calle que guarda recuerdos personales. Eso sí, no hay carteles ni explicaciones, solo esas imágenes que hablan por sí solas, y la verdad es que el pueblo está recibiendo muchísimos visitantes estos días para recorrer ese mapa de besos. Oye, ¿cómo es eso que hay un influencer americano que se ha convertido en un prescriptor de Aragón? Sí, fíjate, se llama Larry Shai y desde luego tiene de todo menos vergüenza. Tiene 52 años, es natural de Michigan y es un enamorado de España, hasta el punto, fíjate, de que se ha tatuado en su brazo izquierdo un toro, la bandera de nuestro país y hasta el logo del Corte Inglés. Es un amante de Aragón porque coincidió en la Universidad de Michigan con Lorenzo, un hombre natural de Huesca que le invitó a España por primera vez hace ya 30 años. Desde entonces no ha parado de viajar a esta tierra y de recomendarle escucha. It's so good to be back in Zaragoza, one of the best parts of Aragon. Habla de la vida nocturna de Zaragoza, del Pilar, del equipo de fútbol, va vestido con una de sus camisetas y no descarta incluso instalarse aquí a vivir cuando se jubile. Bueno, pues nada. Beatriz, Mónica, que paséis un buen fin de semana. Lo mismo. Me guardo lo del bocadillo, ¿eh? Venga, apuntado vale, quedas. Adiós. Adiós. Saben que lo que hacemos los viernes es trasladar nuestra recomendación cultural de cada mañana a las salas de cine, uno de esos lugares donde tan bien se está en verano, para conocer las novedades de la cartelera de la mano de Elio Castro, que esta semana nos va a contar todo lo que llega, que es, entre otras cosas, una de superhéroes, varias obras europeas y hay también una cinta iraní con tono muy reivindicativo. Los Cuatro Fantásticos vuelven a los cines. Estos superhéroes de Marvel habían aparecido anteriormente en 4 películas. Ahora Pedro Pascal toma el mando haciendo de Mr. Fantástico. ¡Gracias, Cuatro Fantásticos! También se estrena Leer Lolita en Teherán, basada en hechos reales. Una profesora lee con sus alumnas novelas clásicas occidentales en el Irán revolucionario. ¿Qué es esto? Una novela. Es para un curso de la universidad. Lo doy yo misma. Y el director francés Robert Guédiguian estrena en España su nueva película. Como siempre, se trata de cine social con un poco de drama y de comedia. El título, Mi querida ladrona. La actriz danesa Sitze Babett Knudsen, a la que vimos haciendo de primera ministra en la serie Borgen, cambia el despacho de gobierno por las galerías de una cárcel. La película se titula Condenados. Necesito tu muestra de orina. ¡Que yo no he hecho nada, hija de puta! ¿Y por qué estás en prisión? Y hay también cine español. La directora Laura Mañá estrena Las Irresponsables, la adaptación al cine de la obra teatral del argentino Javier Daulte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.